Vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos un plano inclinado con un cierto ángulo θ, una longitud L del plano, y vamos a tener dos esferas ubicadas en la parte más alta del plano. Una esfera es de hielo y la otra esfera es de algún cierto material. Son esferas macizas. Entonces la esfera de hielo va a caer por el plano inclinado sin rozamiento, o sea, deslizando. Y en el caso de la otra esfera va a caer rodando, con un roce, cae rodando sin deslizar, o sea, tiene un roce estático entre la esfera y el plano inclinado. Vamos a calcular la velocidad final con la que van a llegar a esas esferas al final del plano inclinado. Datos: la masa de las esferas, el radio de las esferas, tenemos el largo del plano inclinado y tenemos el ángulo del plano inclinado. Entonces, el primer abordaje que vamos a hacer va a ser mediante la conservación de la energía. A ver, las esferas van a estar ubicadas inicialmente aquí arriba a una cierta altura h, va a caer hasta aquí, hasta este nivel 0. Simplemente una energía inicial aquí arriba que va a ser igual a mgh. O sea, la energía potencial dada a la altura a la que tienen las esferas al comienzo. Parten del reposo, la velocidad inicial es 0, toda su energía está dada por esto. Eso quiere decir que cuando la esfera caiga, independientemente de cómo lo haga, si lo hace rodando o si cae deslizando, cuando llegue al final y llegue a esta altura 0 que hemos definido aquí, toda esta energía potencial se va a ver transformado en algún tipo de energía cinética. O sea, vamos a tener una energía potencial final igual a 0. Inicialmente, la energía cinética inicial va a ser 0, no tenemos energía cinética. Y al final vamos a tener una cierta energía cinética. Vamos a tener energía potencial inicial más energía cinética inicial igual a energía potencial final más energía cinética final. Esta va a ser la masa de la esfera por la gravedad por la altura desde la que parte. Esta dijimos que es 0 porque parte del reposo. Esta dijimos que es 0 porque estamos calculando el momento en el que termina de recorrer la rampa y llega al final de ella. Por lo tanto, la energía potencial se ha transformado completamente en energía cinética. Y tenemos esta energía cinética final. Pero ahora vamos a tener dos casos. Vamos a tener un primer caso que es para la esfera que desliza sin rozamiento. Esa esfera no va a rotar, simplemente va a deslizar por el plano inclinado. Entonces vamos a poner aquí esfera de hielo, entre paréntesis, desliza sin roce. Va a ser una energía cinética puramente traslacional, medio de la masa por la velocidad. ¿La velocidad de quién? Del centro de masa al cuadrado. ¿Qué pasa con la otra esfera? Esfera con roce estático, es decir, rueda sin deslizamiento. Energía potencial es también mgh porque parte del reposo desde una altura h en el plano inclinado, pero ahora esta energía cinética final va a tener dos componentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener una rotación. Vamos a tener una K rotacional y una energía cinética traslacional. Vemos que es simplemente un medio de I, que es el momento de inercia, por omega cuadrado, que es la velocidad angular, más una energía cinética traslacional, que es simplemente un medio de la masa por la velocidad de ¿quién? Del centro de masa, en este caso, al cuadrado. Podemos despejar la velocidad final. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de la velocidad del centro de masa final, además. La velocidad inicial es 0. Esto es una velocidad del centro de masa final. H sale del teorema del seno. Esta H. Conocemos L, conocemos este ángulo. Del teorema del seno nos queda que H va a ser igual a L seno de θ. Vamos a poner aquí 1. Vamos a ponerle este 2. Aquí vamos a tener mg L seno de θ igual a un medio de la masa por la velocidad final del centro de masa al cuadrado. Y esta es la que vamos a despejar. Entonces, simplemente despejando, va a tener que la velocidad final del centro de masa al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, fíjense que las m se van a anular, 2gl seno de θ
Y finalmente, vamos a tener que la velocidad final del centro de masa, raíz cuadrada de 2GL seno de tita. Para el caso de la esfera con roce, teníamos que mgh iba a ser igual a 1/2 de I omega cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad final del centro de masa al cuadrado. H iba a ser igual a L seno de tita. El momento de inercia por una esfera, esto se puede calcular integrando, es 2/5 por una esfera maciza, ¿no? Si fuese un cascarón esférico sería distinto, por el radio al cuadrado. ¿Cómo se relaciona la velocidad angular con la velocidad del centro de masa? Omega final, claro que esto es un omega final aquí, cuando llega al final de la rampa, va a ser igual a la velocidad final del centro de masa entre el radio. Vamos a sustituir, nos queda que la masa por la gravedad L seno de tita va a ser igual a 1/2 de momento de inercia 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por el omega al cuadrado, que ya dijimos que va a ser la velocidad final del centro de masa sobre el radio, todo esto al cuadrado, más 1/2 de la masa por la velocidad final del centro de masa al cuadrado. Aquí podemos ver que este R con este R al cuadrado se me van, este 2 por aquí con este 2 por aquí se me van. Vamos a reescribir esto, mgl seno de tita igual a m velocidad final del centro de masa cuadrado sobre 5 más m medios velocidad final del centro de masa cuadrado. Aquí vemos que estas m's se cancelan, voy a escribirlo otra vez, L seno de tita igual a velocidad final del centro de masa cuadrado sobre 5 más velocidad final del centro de masa cuadrado sobre 2. Esto va a ser velocidad final del centro de masa al cuadrado por 2 sobre 10 más 5 sobre 10. Esto nos va a dar un 7 sobre 10. Despejando, vamos a tener que la velocidad final del centro de masa al cuadrado va a ser igual a 10 séptimos GL seno de tita. La velocidad final del centro de masa igual a la raíz cuadrada de 10 sobre 7 GL seno de tita. Tenemos el resultado para el caso de la esfera que cae rodando sin deslizar por el plano inclinado. Las podemos comparar las dos. Y bueno, 10 séptimos, 2, vemos que la velocidad final del centro de masa es menor para el caso de la que cae rodando sin deslizar. ¿Por qué? Bueno, porque parte de la energía potencial se transformó en rotación. Vamos a tener, esta es la velocidad a la que se traslada el centro de masa de la esfera, pero esa esfera está rotando, entonces parte de la energía está en esa rotación que se le imprimió a la esfera mientras caía. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es resolver exactamente este mismo ejercicio, pero ya no desde el punto de vista de la conservación de la energía, sino utilizando la dinámica. La archiconocida fuerza igual a masa por aceleración, que en el caso de objetos que rotan, vamos a tener que esta fuerza va a ser ahora una fuerza cruz R, un cierto brazo de torque. Esto va a ser un torque. Esto va a ser un cierto torque. Y esto va a ser igual, recordemos que estos son vectores. Esto va a ser igual, ya no a una masa, sino a un momento de inercia. Cambiamos la masa por un momento de inercia. Y la aceleración, una aceleración rotacional, que llamaremos alfa, una cierta alfa. Y bueno, vamos a tener nuestra esfera. Y acá en nuestro plano tenemos tita, una cierta longitud L el plano. Vamos a tener nuestra esfera aquí ubicada. Va a tener un mg, una fuerza gravitacional que llamamos peso. Vamos a definir nuestro eje de coordenadas paralelo al plano inclinado para facilitar todo. Noten que este ángulo es tita. No es trivial, no es trivial llegar a eso. Hay que hacerlo. La componente en la dirección de X del peso va a ser mg seno de tita. Mi diagrama de cuerpo libre, X, Y. Vamos a tener la componente del peso aquí, mg seno de tita. En el caso de la esfera con rozamiento, vamos a tener una fuerza de roce estático. Por otro lado, tenemos que considerar los torques también. Vamos a tener aquí la fuerza de roce estática y aquí arriba, en el centro de masa, la masa por la gravedad por el seno de tita. Vemos que tenemos un brazo de palanca igual al radio de la esfera. Que la sumatoria de torques sobre X va a ser igual a la fuerza de roce estática
por el radio R. ¿Ya qué va a ser igual a esto? Bueno, va a ser igual a I, momento de inercia, por alfa. Esa alfa va a ser igual a la aceleración del centro de masa entre el radio. Fr aquí igual el momento de inercia de la esfera, que habíamos dicho que era 2/5 de la masa por el radio al cuadrado, y sustituimos ahora aceleración del centro de masa dividido R. Va a tener que estas R se cancelan, esta R también se cancela aquí, que la fuerza de roce estática va a ser igual a 2/5 de la masa por la aceleración del centro de masa. Ahora aplicamos aquí arriba en este diagrama la sumatoria de fuerza. Va a ser menos la fuerza de roce, ¿verdad? Estático, está apuntando hacia acá, más la componente de la fuerza de gravedad del peso, seno de tita. ¿Y a qué va a ser igual a esto? Bueno, a la masa por la aceleración. ¿De quién? Del centro de masa. Listo. Vamos a sustituir Fr. Fr, esto es menos 2/5 de la masa por la aceleración del centro de masa, más mg seno de tita igual a m aceleración del centro de masa. Vamos a juntar estos. Esto me va a quedar que mg seno de tita es igual a la masa por la aceleración del centro de masa de 1 más 2/5. Ahora, ¿cuánto es 1 más 2/5? Bueno, esto es igual que 5/5 más 2/5. Eso da 7/5. Bueno, esta masa con esta masa la obviamos, ya nos viene quedando g seno de tita igual a la aceleración del centro de masa por 7/5. Vamos a tener que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 5/7 g seno de tita, y vamos a utilizar esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la velocidad, en este caso final, del centro de masa al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial del centro de masa, que dijimos que era 0. Directamente no lo voy a escribir, por 2 veces la aceleración del centro de masa por delta x, que en este caso ese delta x es L, que es la longitud del plano inclinado. Y la velocidad final del centro de masa al cuadrado va a ser igual a 2 por 5/7 g seno de tita L. Esto va a ser igual a 10/7 LG seno de tita. Velocidad final centro de masa igual a la raíz cuadrada 10/7 g L seno de tita. Tenemos el resultado y lo podemos comparar. Efectivamente, hemos llegado al mismo resultado utilizando otro abordaje.